confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. A sea la gloria por su eterno amor. Podemos ir abriendo nuestras Biblias en Génesis 46. Génesis 46, donde leeremos casi todo el capítulo. Sí. Está libre. Donde leeremos casi todo el capítulo, Génesis 46, del 1 al 30. Pero antes vamos a tener una oración pidiendo la dirección del Señor en la predicación de la palabra en esta mañana, que llegue a nuestros corazones. Señor, gracias una vez más por el gran tesoro que tenemos en tu palabra, y gracias porque por tu misericordia y tu bondad tú nos has llevado, tú nos has conducido, has guiado nuestros pies para encontrar este tesoro escondido, Señor. Te rogamos que ahora vivamos nuestras vidas como aquellos que tienen un tesoro, y que cada día, Señor, lo disfrutemos, lo leamos y, Señor, apliquemos estas verdades y estas grandes promesas que hay en tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el gozo de saber que tú eres fiel, como acabamos de cantar, que tú cumples tus promesas, que tú eres un Dios soberano, poderoso, y lo que tú dices lo cumples, porque tú puedes cumplirlo y porque tú no puedes contradecirte a ti mismo, Señor. Y leemos en tu palabra de tu misericordia, de tu bondad y de lo que tú estás preparando para nosotros, de tu guía, de tu protección, de la vida eterna, y nuestros corazones descansan porque sabemos que tú eres fiel. Señor, ayúdanos a meditar una vez más en esta mañana, en esta verdad tan grande de tu palabra, de tu carácter, Señor, inmutable, y de la confianza que podemos tener en ti. Tú eres nuestra roca fuerte. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos en Génesis 46, continuando con esta serie de sermones sobre la vida del patriarca José. Ya es el 12º sermón sobre José en esta serie, que, como ya decía el domingo pasado, cuando se acabe realmente me va a saber mal, porque no sé vosotros, yo me lo estoy pasando muy bien. Y cada vez que nos adentramos en un nuevo capítulo y nos zambullimos en él y me pongo a estudiar para poder preparar este sermón, os he de confesar que cambio el título del sermón muchas veces. Porque cuando más dentro del capítulo estoy, más me voy dando cuenta del verdadero mensaje, del significado. Al principio este sermón tenía un título tan soso como Jacob llega a Egipto. Luego, viendo las palabras de Jacob y cómo ve a su hijo amado, el título del sermón fue algo así como es suficiente. Porque Jacob se encontró con José y aquello le llenó de gozo en su alma. Es suficiente. Pero finalmente, viendo cómo este mensaje de Génesis 46 se aplica a nuestras vidas también y nos está hablando del carácter de Dios, llegué al título que al final se quedó: Dios cumple sus promesas. Nuestro Dios es un Dios de palabra y cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Este es el mensaje central, creo yo, de Génesis 46. Cuando vemos a este anciano Jacob de 130 años saliendo de Canaán y avanzando por el desierto hacia la tierra de Egipto, ¿qué es lo que debía haber en su corazón? ¿Qué coraje, qué fuerzas, qué motivación había en este anciano como para poder dejar detrás la que había sido su tierra y adentrarse a algo desconocido para él? Él no había estado nunca en Egipto. Una tierra extraña, una tierra pagana, pero sabía que allí estaba José, ¿verdad? Que allí había alimento, que allí había futuro, que allí había esperanza. Y cuando me imaginaba yo a este anciano caminando con esa motivación y ese gozo en su corazón de llegar a Egipto, me preguntaba, y os lanzo la pregunta a todos vosotros: ¿dónde encontrarías tú con 130 años la motivación de hacer algo así? ¿Cuál es el gozo de tu corazón? ¿Cuál es la esperanza de tu corazón?
Si tuvieras un último deseo, si supieras que te quedan pocos días de vida y quedara un solo deseo por cumplir, ¿qué pedirías? ¿Qué es lo que trae alegría a tu corazón? Si pudieras escoger una última frase, porque para Jacob estaba pronunciando su última frase, ya he visto a mi hijo amado, ya puedo partir en paz, ya me puedo morir, he visto a José. Si pudieras pronunciar una última frase y pudieras escoger tu última frase, ¿cuál escogerías? ¿Cuál pronunciarías? Si pudieras escoger el epitafio en tu tumba, que normalmente nos lo escogen los demás, ¿verdad? Si pudieras escogerlo tú, ¿qué escribirías? ¿Cuál es el lema de tu vida? El lema de tu corazón. El de Jacob era, quiero ver a mi hijo José antes que muera. ¿Qué estás esperando tú encontrar antes de que mueras? ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es el contenido de tu corazón? Se han registrado las últimas frases de algunos personajes famosos de la historia que de alguna manera revelan el contenido de su corazón, ¿verdad? Napoleón antes de morir dijo, Josefina, su amada Josefina. Nerón, el vanidoso, dijo antes de morir, qué gran artista muere conmigo. Albert Einstein, el gran científico, se cree que dijo algunas palabras sublimes en su lecho de muerte, pero nadie sabe lo que dijo porque la enfermera que lo estaba atendiendo no sabía alemán. Entonces se quedó ahí en el aire lo que él pudo decir. Miguel Servet, que fue condenado por herejía en Suiza, por herejía, no por adelantos científicos como nos quieren hacer creer, fue condenado por herejía en Suiza, le dijo a sus jueces en Ginebra, en la eternidad seguiremos discutiendo. Tremendo, ¿verdad? Groucho Marx, el humorista, tiene escrito en la lápida de su tumba, disculpe que no me levante, señora. De alguna manera, esas últimas frases o esos últimos deseos o esas últimas palabras expresan de algún modo el contenido que hay en nuestro corazón. Otros no pudieron escoger sus últimas palabras. Martin Luther King, el Dr. King, gran predicador, gran orador, no pudo escoger sus últimas palabras. Después de los muchísimos discursos que hizo, salía a la calle, alguien le dijo, Dr. King, refresca un poco esta noche, debería coger usted el abrigo. Es verdad, voy a cogerlo. Y al darse media vuelta, sonó un disparo. Seguro que hubiera querido escoger otra última frase mucho más emblemática, ¿verdad? ¿Cuáles serían tus últimas palabras si tú las pudieras escoger? ¿Cuál sería el deseo de tu corazón si tú lo pudieras expresar en una sola frase? En este episodio del Génesis tenemos a un anciano Jacob que escoge sus últimas palabras y expresa su último deseo porque él cree que después de aquello ya está listo para morir. Versículo 30. Dice, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. El máximo deseo que expresó Jacob en su corazón. Vamos a leer este capítulo 46, los versículos del 1 al 30. Dice así la palabra del Señor. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños,
y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob con toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquim, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Aquellos que estéis pensando en tener otro hijo, tenéis aquí una cuanta lista de nombres, ¿verdad? Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Jazleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padam-aram, y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Zifión, Hagi, Ezbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea. Y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Eji, Ros, Mupín, Jupim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí, Jazeel, Guni, Jezer y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Un capítulo curioso, ¿verdad? Vamos a ver qué nos comunica Moisés cuando está escribiendo este capítulo del Pentateuco. Recordemos en el capítulo anterior, el capítulo 45, que José invita a sus hermanos a venir con él a vivir a Egipto, a la tierra de Gosén. Y sus hermanos se van a Canaán para recoger a sus familias, recoger a su padre. Se van con todo lo que José les ha dado: vestidos, dinero, comida, carros, para cargar con su familia. Y le comunican a Jacob la gran noticia: José vive. Jacob al principio no lo cree, está reacio. Pero luego ve la evidencia de los carros, de todo lo que han traído, y finalmente cree en su corazón que José vive sin haberlo visto aún. Y exclama en Génesis 45, 28, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Así que Jacob recoge a toda su familia en los carros que habían venido de Egipto y entran a Egipto. Qué curioso que Faraón cede sus carros para traer a todo el pueblo de Egipto, ¿verdad?
dentro de 430 años, Faraón va a enviar a sus carros detrás del pueblo de Israel para recuperarlos y traerlos a Egipto cuando huyen en el Éxodo. Ahora Faraón cede sus carros. Entonces se nos dice que Jacob carga con toda su familia y desciende por la tierra de Canaán hasta Beerseba. Se detienen en Beerseba. Para hacernos una idea de dónde está, Beerseba es el punto más al sur de la tierra de Canaán, actualmente en el sur de Israel. Después de Beerseba quedaba el desierto hasta Egipto. Dicho en otras palabras, Jacob avanza con sus carros, con su familia, hasta la frontera, Beerseba. Después de Beerseba solo hay desierto y la tierra de Egipto. Beerseba era el punto más al sur. Hay en el Antiguo Testamento el dicho desde Dan hasta Beerseba, para decir de norte a sur toda la tierra de Israel. Se detiene en Beerseba y ofrece sacrificios al Señor. Y nos podemos preguntar en este momento, ¿qué debía pasar por la cabeza de Jacob? ¿Qué debía haber en el corazón de Jacob para detenerse justo allí, en ese punto? ¿Era una despedida de la tierra de Canaán? ¿Había temor porque había de cruzar el desierto y se sentía mayor? ¿Temor porque iba a ver finalmente a José y aquello era muy grande, muy emocionante para él? ¿Temor porque sabía que iba a vivir sus últimos días en un país extranjero? ¿Le daba miedo el cambio? Bueno, a las personas mayores, ¿verdad? En general les da miedo el cambio. Cuanto más mayores, más reacios al cambio. Yo ya voy estando reacio al cambio, no sé si me estoy haciendo mayor o qué. Jacob tiene 130 años, ¿sí? Tiene motivos para tener sus temores. Llegados a este punto, se detiene en Beerseba. Afronta un gran cambio, un gran reto. Y se nos dice en el versículo 1 que en la frontera, en Beerseba, Jacob ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Sacrificios de alabanza, de gratitud, de petición, de súplica. ¿Qué debía haber en el corazón de Jacob, en la oración de Jacob en ese momento? La cuestión es que en esa noche Dios se le aparece en una visión. Hacía mucho tiempo que Dios no le hablaba cara a cara, desde su juventud. En Betel, cuando en un sueño vio esa escalera donde subían y bajaban ángeles. Aquella noche en la cual luchó con un ángel y era el ángel de Jehová. Esta vez no es un sueño. Es una visión, y lo vemos porque se nos dice que es una visión y porque Jacob habla con Dios. No sabemos exactamente cómo es esa visión. Pudiera ser una llama, como vio la zarza Moisés años después. Solo se nos dice que Jehová se le aparece en una visión y Jacob conversa con Dios. Allí se le apareció Dios. De nuevo Jacob habla con Dios. Dios habla con Jacob. Y en esa conversación, vamos a ver ahora en detalle qué es lo que Dios le dice, es cuando Jacob recibe una respuesta de Dios a su oración, a sus temores, a sus luchas, a sus inquietudes. Había temor en el corazón de Jacob porque Dios le dice, no temas, entre otras cosas. Pero Jacob en esa visión recibe de parte de Dios la evidencia de su cuidado, de su poder, de su protección, de su carácter, evidencias de parte de Dios que habían de sostener a Jacob en el viaje que iba a hacer, que habían de darle aliento en el viaje que había de hacer. Dios le describe a Jacob su carácter y sus promesas. Veamos lo que Dios le dice a Jacob. En primer lugar, Dios se expresa a Jacob como un Dios cercano. Los niños, si estáis siguiendo en el boletín las letras, la primera que empieza por C es cercano. Dios se expresa a Jacob como un Dios cercano. Le dice, Jacob, Jacob. 2 veces, Jacob, Jacob.
aunque aparece bastantes veces esta expresión en la Biblia, es inusual. Normalmente cuando se refiere a una persona pronuncia su nombre una vez, ¿verdad? Pero cuando Dios pronuncia 2 veces el nombre de Jacob, está expresando una cercanía, una intimidad, una preocupación hacia él. Recordemos años antes cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo en el monte Moriah y levanta la mano para sacrificar a Isaac. Entonces se oye una voz desde el cielo: Abraham, Abraham. Recordemos ese joven profeta que escucha una voz en medio de la noche y Elí le dice: cuando la escuches, responde: heme aquí. Y de nuevo aquella noche escucha: Samuel, Samuel. Recordemos cuando David recibe la mala noticia de que su hijo ha muerto y David se pone a llorar y grita: Absalón, Absalón. Recordemos cuando el Señor Jesucristo es invitado a casa de Lázaro y sus hermanas y ve que una de ellas está muy afanosa y le dice: Marta, Marta. Recordemos cuando Pedro está tan seguro de sí mismo que le dice al Señor: yo mi vida daría por ti, yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dice: Simón, Simón. Recordemos camino de Damasco, cuando un perseguidor de la iglesia va hacia aquella ciudad y sale el Señor Jesucristo a su encuentro y le dice: Saulo, Saulo. Recordemos al Señor Jesucristo en la cruz, sangrando, cuando exclama: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa intimidad, esa cercanía, cuando se repite 2 veces el nombre. Y ahora en medio de la noche Jacob está ofreciendo sacrificios al Señor y Dios se le acerca y le dice: Jacob, Jacob. Estás temeroso, estás angustiado. Escúchame. Jacob, Jacob. Con razón el Señor nos dice que hemos de ser congruentes con nuestra vida cristiana, con nuestra fe. Y nos recuerda en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Llamas al Señor solo Señor o le llamas Señor, Señor? Entonces hagamos lo que Él nos dice. Ahora en este capítulo del Génesis, Dios llama a Jacob 2 veces. Jacob, Jacob. Qué cercanía, qué intimidad, qué preocupación. Nuestro Dios es un Dios personal, ¿verdad? Cercano, amoroso, nos conoce, se preocupa por nosotros. En segundo lugar, lo que Dios le recuerda a Jacob es que Él es un Dios creador sobre todas las cosas. En nuestra traducción leemos: yo soy Dios, el Dios de tu Padre. Si fuéramos al original hebreo, leeríamos: yo soy Dios, el Elohim. El Elohim. Y Elohim sabemos que es el nombre que Dios usa en el relato de la creación. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. El Dios creador es el nombre del Dios creador, Elohim. Dios le está recordando a Jacob que yo soy el creador. El que adoraba a tu padre, el que adoraba a Abraham, tu abuelo. Y que ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra iba a crear un pueblo. De en medio de todo el mundo, de en medio de la corrupción que había, de la idolatría que había, Dios decidió crear un pueblo para sí, para su gloria, para que le adoraran, para hacer luz a todas las naciones. Y a ese Abraham al que prometió que le iba a hacer una gran nación, ahora el mismo Dios, Elohim, le está diciendo a Jacob: yo soy Elohim, el Dios de tus padres, el Dios de tus ancestros, y voy a hacer de ti una gran nación. Le está recordando a Jacob esas promesas que él dijo que cumpliría. No temas de descender a Egipto, versículo 3, porque allí yo haré de ti una gran nación. Estaba Dios expresando su carácter a Jacob, que Él es un Dios grande, que Él es un Dios creador
y que puede estar confiado, porque ese viaje a Egipto es el principio de una gran nación cumpliendo sus promesas. En tercer lugar, en estas palabras de Dios para Jacob, Dios le está recordando a Jacob que Él es un Dios poderoso. Qué promesa tan grande le está diciendo. Yo descenderé contigo a Egipto. Jacob se detiene en la frontera y Dios le dice, no creas que vas a ir solo. Yo descenderé contigo a Egipto. Ay, pero Dios no puede entrar en Egipto. Egipto es territorio de Isis, Osiris, Horus, Ra. Y esa era la mentalidad de la época, ¿verdad? Se creía que los dioses eran territoriales. Que cuando salías de un territorio de tu lugar, estabas desamparado, estabas a merced de los dioses de aquella tierra. Pero vemos perfectamente en el Antiguo Testamento como Dios no cree en esas fronteras. Dios es Dios sobre toda la tierra. Y aunque Jacob está saliendo de Canaán, Dios afirma esa promesa. Hey, tú vas a Egipto, pero yo voy contigo, ¿eh? No te dejo solo. Igual como se nos dice que cuando José fue vendido como esclavo, Dios estaba con él, acompaña a José a Egipto. Ahora le dice a Jacob, descenderás a Egipto, pero yo voy contigo. Y yo también te haré volver. No temas. Le está diciendo, no temas, yo estoy contigo. ¿Y cuántas veces el Señor en su palabra nos ha dicho las mismas palabras que a Jacob? No temas, yo estoy contigo. Yo no te dejo, yo no te abandono. Dios le dijo a Isaac en Génesis 26, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Dios le dijo a Josué cuando entraba en la tierra prometida, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Cuando Salomón tenía el gran reto de construir el templo, David su padre le dijo, no temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Cuando Pablo está predicando en Corinto, Dios le dice en sueños, no temas porque yo estoy contigo. Y el Señor a nosotros cuando nos envía la gran comisión, ¿qué nos dice? Que vayamos y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios cumple sus promesas. Él dijo que estaría con nosotros y Él está con nosotros. Esa es nuestra razón por la cual no temer. Jacob estaba temeroso antes de entrar en Egipto. Y Dios le da la razón por la cual no ha de temer. No temas porque yo estoy contigo. Yo te voy a acompañar dentro de Egipto. Recordemos dónde nace el temor en nuestro corazón. Adán y Eva en el Edén pecaron y se escondieron y tuvieron temor. Tememos cuando estamos separados de Dios. Somos como niños pequeños que necesitamos estar cerca de papá y de mamá para sentirnos seguros. Debemos acercarnos a Dios. Y Dios se acerca a nosotros. Y la cercanía con Dios es lo que disipa nuestros temores. Y Dios hoy a ti te está diciendo de nuevo, acércate y no temas. Yo estoy contigo. Cual poderoso gigante, dice la palabra. En cuarto lugar, Dios le está diciendo a Jacob, yo soy un Dios bondadoso. No solamente poderoso, sino también bondadoso. Fijémonos qué promesa le hace en esta visión en medio de la noche. Primero le dice, yo también te haré volver. Ahora vas a Egipto, yo te acompaño, estoy contigo, pero yo te haré volver. Y podemos pensar, ay, Señor, no cumpliste esta promesa porque Jacob murió en Egipto. Sí, Dios cumplió esa promesa. De dos maneras. Primero, Jacob regresó, porque cuando Jacob murió, veremos más adelante, José y sus hermanos van a Canaán a enterrarlo. Regresó Jacob a la tierra de Canaán y fue enterrado en la cueva de Macpela, donde estaban sus padres y sus abuelos enterrados. Jacob regresó a Canaán. Pero de una forma más grande, más excelente, más sublime, Jacob, Israel,
regresará a Canaán, ¿verdad? Solo hay que esperar 430 años. Jacob no lo vio, pero Dios le dio la promesa, ahora desciendes a Egipto, pero yo te haré volver. Y Dios cumple sus promesas. Por supuesto que Israel volvió. Y ya no eran 70 personas, ya eran más de 2 millones, cuando regresaron a la tierra que Dios les había prometido. Hermanos, no dudemos de las promesas de Dios, aun cuanto tarden en llegar. El problema no es que Dios sea fiel, Dios es siempre fiel. El problema es que Él es eterno y nosotros no. Y sus promesas muchas veces se cumplen fuera de nuestro tiempo. Pero Él siempre cumple sus promesas. Las veamos o no. Seamos conscientes o no. Él siempre cumple sus promesas. Jacob fue a Egipto y Jacob murió en Egipto. Pero la promesa de Dios se cumplió. Jacob regresó a la tierra de Canaán. Y luego le hace otra promesa al Señor. Hermosa promesa. La mano de José cerrará tus ojos. Tremendo, ¿verdad? Vas a ver a José y vas a ver a José antes de que mueras. Y no solo eso, sino que José estará contigo cuando mueras. José estará a tu lado cuando mueras. Ese era un sueño cumplido para Jacob, después de 20 y tantos años sin ver a José y pensar que estaba muerto. Estar al lado de José, verle de nuevo y estar junto a José en el momento de su muerte. Entonces Jacob se encomienda a Dios en Beerseba. Un momento crucial para su vida. Un momento donde había temor, donde había dudas. Dios se le presenta en una visión. Dios confirma su carácter, sus promesas, disipa sus dudas, le recuerda su amor, su poder, su bondad. El corazón de Jacob se hincha de nuevo. Está lleno, pleno, gozoso. Este hombre de 130 años encuentra fuerzas para el camino en las promesas y el carácter de Dios. Y hermanos, así con nosotros, en los momentos cruciales en tu vida, cuando te sientas en Beerseba, en la frontera, cuando delante de ti ves pruebas, dificultades, desierto, una vida incierta, encomienda tus pasos al Señor. Clama al Señor. Y el Señor te responderá como a Jacob. No en una visión de noche. No esperemos una visión en la noche. Jacob no tenía Biblia, hermanos. No tenía los Salmos, no tenía el Éxodo, no tenía ni el Génesis. Dios en otro tiempo se reveló a sus hijos de estas formas increíbles, como en estas visiones en medio de la noche. Pero recordemos lo que nos dice Hebreos 1, versículo 1 y 2, que habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Tú tienes en tus manos algo mucho más grande que esa visión que Jacob tuvo en medio de la noche. Tienes la palabra de Dios escrita. Tienes en esa Biblia muchas más promesas y descripciones más sublimes del carácter de Dios que lo que Jacob recibió. Y si Jacob recibió tan poquito de la palabra de Dios y creyó con todo su corazón, qué poca excusa tenemos nosotros para dudar, ¿verdad? Con todo lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, la Biblia, con todas sus promesas. La palabra de Dios nos dice continuamente quién es Dios. Nos describe su poder, su majestad, su bondad, su misericordia, lo que Él nos ha prometido. La palabra es la que marca la diferencia en nuestras vidas. Encomendamos a Dios nuestros corazones y Él nos responde a través de la palabra y podemos decir con el salmista, Salmo 119, 25, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra.
Meditemos en la palabra. En la palabra escuchamos la voz de Dios para nosotros. Después de hablar Dios con Jacob, Jacob agarra a todo su pueblo, toda su familia, y cruzan el desierto hacia Egipto. Y entonces nos encontramos con algo curioso, ¿verdad? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos nombres? Moisés, que está escribiendo el Pentateuco, se entretiene a hacernos esa larga descripción de todos los que entran en Egipto. Se trata de una lista muy larga, pero fijémonos que no es una genealogía. Normalmente encontramos en una genealogía tal engendró a tal y tal engendró a tal, ¿verdad? Esto no es una genealogía, es un inventario, es un censo de población del pueblo de Egipto. Del pueblo de Israel, perdón, que entró en Egipto. La familia de Jacob. Exactamente no toda, dirás, porque no cuenta a las mujeres, las esposas, y lo dice a propósito. No cuenta, ni tan solo cuenta a Lea, a Bila y a Zilpa, las 3 mujeres de Jacob. Entonces, no es exactamente un censo, ¿verdad? Entonces debe ser una de esos recuentos en los cuales se contaban solo los varones, los cabezas de familia. Tampoco. Se cita, entre otras mujeres, a Dina, hermana de José. Está contada en ese censo, Dina, y todos los niños. Y además no cuenta a todos los hijos o nietos de Jacob. Se nos dice claramente en el versículo 12 que descuenta a 2, Er y Onán, porque murieron en la tierra de Canaán antes de ir a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que exactamente está escribiendo aquí Moisés? Bueno, lo dice claramente en el versículo 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, descendencia de Jacob, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y luego añade 3, porque no se los quiere olvidar. Sí, claro, 66 fueron a Egipto, pero es que ya había 3 en Egipto. Y esos son José y sus 2 hijos, Efraín y Manasés, que ya estaban en Egipto. Entonces Moisés añade a la cuenta, versículo 27, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Yo soy muy malo en matemáticas, no sé tú, pero 69 más 3, perdón, 66 más 3, a mí no me salen 70, ¿verdad? Salen 69. A ver, Moisés, a lo mejor las matemáticas de entonces eran diferentes. Hace el recuento de todos y dice, son 66. Más 3, los 3 que ya están en Egipto, José y sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces todos los que entraron de la casa de Jacob son 70. Son 69. ¿Cuál es el que nos estamos aquí perdiendo? Hay uno más que Moisés añade a propósito para expresar algo de manera que le suman 70. Y ese es Jacob. Ese es Jacob. Más Jacob son 70. Moisés, entonces esto no es una descripción de los descendientes de Jacob, porque tú sumas a Jacob y Jacob no es descendiente de Jacob, ¿sí? Esto es una descripción de los descendientes de Abraham. Todos estos son los que salieron de los lomos de Abraham, el padre Abraham. ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Es algo tremendo. 70, ya son 70 los que están empezando a cumplir esa gran promesa que Dios dio a Abraham. En ti haré una nación como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y Moisés está diciendo que 2 generaciones después,
Solo 2 generaciones después, ya son 70 los descendientes de Abraham que entran en Egipto. El principio del cumplimiento de esa gran promesa de parte de Dios. 70, qué número tan precioso, ¿verdad? Es un número cargado de simbolismo. Sabemos que el 7 es el número perfecto y sabemos que el 10 expresa la máxima plenitud. Así que 70 es la plenitud de la perfección. Cuando el Señor nos dice que perdonemos, ¿cuántas veces hemos de perdonar? 70 veces 7, que no son 490, es mucho más. Mucho más. Que perdonemos perfectamente. Perfectamente. Así que Génesis 46, y por esto Moisés se entretiene a escribir todos esos nombres, es una hermosa descripción de que esa promesa dada a Abraham está cumpliéndose. Dios está formando ya un pueblo que va a ser numeroso como las estrellas de los cielos. Tan solo 2 generaciones después son 70. Y 200 años, 300 años, 400 años más tarde serán miles y miles de personas. El pueblo que Dios prometió a Abraham. Dios cumple sus promesas con Abraham. Dios cumple sus promesas con Jacob. Dios cumple sus promesas con José. Dios cumple sus promesas contigo y conmigo. Y entonces encontramos los últimos versículos en este capítulo, donde tenemos ese reencuentro hermoso entre padre e hijo, Jacob y José. Dios le había prometido a Jacob que volvería a ver a José. Se nos dice que Jacob le dice a Judá que se adelante para avisar a José, y cuando José sabe que ya su padre está llegando, prepara su carro y sale a su encuentro en la tierra de Gosén. Y en Gosén se encuentran y se abrazan y lloran, y debía ser un momento emocionante, tremendo. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con alguien después de muchos años de verlo. Pero esto debía ser más emocionante aún, porque pensaba que estaba muerto. Y lo volvió a ver. Cuando había perdido totalmente la esperanza, lo volvió a ver. Aun pensando que estaba muerto, es para Jacob como si su hijo hubiera resucitado. Jacob podría decir lo que dijo el padre del hijo pródigo: este mi hijo muerto era y ha revivido. Jacob podría perfectamente haber dicho eso. Solo que José no es el hijo pródigo, ¿verdad? Es exactamente lo contrario del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue para gastarlo todo. A José lo echaron. El hijo pródigo va y gasta todo lo que tiene. José trabaja para proveer. El hijo pródigo regresa a casa sin nada para que su padre lo reciba. José ve como su padre viene sin nada y lo recibe. José es exactamente lo contrario del hijo pródigo, porque José no está ilustrando al hijo pródigo, José está ilustrando al Señor Jesucristo. Él fue rechazado por nosotros y sin embargo Él proveyó para nosotros. Y a pesar de lo que hicimos con Él, como José con sus hermanos, Él nos recibe a su presencia y nos dice: ahora viviréis conmigo y yo os daré todo lo necesario. Abrazar a José era el mayor de los sueños para Jacob. Al final del capítulo anterior, capítulo 45, versículo 28, cuando le dan esa noticia y finalmente Jacob cree, dice: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y esta expresión, basta, también la podemos traducir en el hebreo como mucho. Esto es demasiado. Mi corazón está lleno, completo. Esto es suficiente. Esto es el colmo. Basta. ¿Qué más quiero? ¿Qué más deseo? Mi alma está satisfecha. Basta. Iré a ver a mi hijo. No deseo nada más. No quiero nada más.
Se acabó el lamento, se acabó el luto, se acabó la tristeza, se acabó la ansiedad, se acabó la inquietud, se acabó el buscar. El corazón de Jacob encuentra paz completa cuando sabe que José está vivo y cuando va a ver a José y abraza a José. Entonces es cuando exclama, muera yo ahora, se ha cumplido mi deseo. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y las palabras aquí de Jacob nos recuerdan a aquel anciano, Simeón, ¿os acordáis? En el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2, versículo 25. Aquel anciano al cual Dios dio muchos años de vida hasta que pudo ver al Mesías. Lucas 2, 25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón vio al Mesías y dijo, ya puedo morir en paz. Jacob vio a su hijo José y dijo, ya puedo morir en paz. ¿Y tú qué necesitas para poder decir, ya puedo morir en paz? ¿Qué necesitas encontrar? ¿Qué más necesitas en tu corazón para que tu alma esté satisfecha? Y puedes decir, Señor, ya te me puedes llevar cuando tú quieras. ¿Qué necesita tu alma para morir en paz? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué te haría feliz? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Qué desea tu corazón? Vivimos en un mundo donde vemos continuamente la insatisfacción de todos los que nos rodean, ¿o no? Los niños cuando son pequeños dicen, ay, quisiera tener 8 años para poder hacer esto, lo otro. No, ahora quisiera tener 15. No, ahora quisiera ser mayor. Ah, es que los adultos siempre podéis hacer lo que queréis. Y el joven mira a aquellos que están casados y piensa, uy, aquellos son realmente felices, a ver cuándo me caso. Y los casados miran a los que tienen hijos y dicen, uy, aquellos son verdaderamente felices, a ver cuándo tengo hijos. Y los que tienen hijos pequeños miran a los que tienen hijos mayores y dicen, uy, esa es la verdadera felicidad, a ver cuándo crecen los míos. Y los que los hijos se van de casa dicen, uy, estar solos de nuevo, eso es la felicidad, a ver cuándo los caso. Y los que ya son mayores dicen, ay, si volviera a ser joven. Siempre insatisfechos. Ay, si solo tuviera un poquito más de salud. Ay, si solo tuviera un poquito más de dinero. Ay, si solamente tuviera un poco más de paz, un poco más de espacio. Ay, si tuviera un poco menos ruido. Ay, si tuviera. ¿Qué necesita tu corazón para tener paz y decir como Jacob, basta, suficiente, mi corazón está lleno, estoy contento, satisfecho? Y la gente busca y busca y busca porque sabe que necesita, pero no sabe lo que necesita. Como un enfermo que solo sabe que está enfermo, pero no sabe cuál es la medicina. Y busca y busca y busca sin parar. Jacob, cuando supo de su hijo, dijo, basta. Y cuando al fin abrazó a su hijo, dijo, ya puedo morir en paz. También tú puedes decir hoy a tu corazón, basta. Suficiente. Cristo vive. Voy a ir a verlo. Y cuando le abrace, mi gozo será pleno, completo. No hay nada más que yo quiera ver. Como Jacob, que tú puedas decir, lo único que necesito es ver al Hijo, a Jesucristo,
a nuestro Señor. Créeme, no hay satisfacción plena en esta vida. Aunque tuvieras todo lo que quisieras, querrías más. Y querrías otra cosa. Y el césped siempre es más verde en la casa del vecino. Y nunca hay satisfacción plena. Y siempre nuestro corazón corre detrás de otros deseos, otras metas, otros sueños. Que puedas decir como Jacob, basta, solo quiero ver al hijo. Pero a Jacob no le bastó con saber que José estaba vivo. Jacob fue a ver a José. Qué hermoso mensaje para aquellos de vosotros, y en especial a los niños y a aquellos que no habéis dado un paso de fe aún. No te basta con saber que Cristo vive. Jacob no se quedó en Canaán diciendo, ¡ay, qué bien! José vive. Jacob subió en el carro y se fue a ver a José porque era todo su deseo. No te basta con saber en tu cabeza que Cristo vive y es Señor sobre todas las cosas. Ves a Cristo, abraza al Señor y puedas decir, ahora sí, mi gozo está completo, no hay nada más que mi alma desee. Ya tengo al Señor. El Señor nos dio sus promesas y el Señor cumple sus promesas. Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros. Él dijo, voy a formar un pueblo y nosotros somos su pueblo. Hermanos, nosotros somos Israel. Hermanos, nosotros somos hijos de Abraham. Porque aquellos que son de la fe de Abraham, dice Gálatas, son sus hijos. Tú y yo somos Israel. Somos ese pueblo que Dios prometió a Abraham, más numeroso que las estrellas de los cielos. Y Cristo sigue formando a su pueblo. Cristo cumple sus promesas. Dijo, yo ahora me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Está preparando la mansión celestial. Tienes una silla en la mesa del gran banquete. Tienes una habitación en la casa del Padre. Cristo cumple sus promesas y nos dijo, yo ahora me voy, pero vendré a buscaros. Y Él vendrá. Y le estamos esperando y decimos, Maranata, Señor, ven pronto. No te tardes más. Si pudieras escoger unas últimas palabras, no sé tú, yo escogería las de Job, cuando dijo, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Jehová. Sé que vive y sé que le veré. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y le veré. Dile a tu corazón, suficiente. Basta. Está lleno. Mi gozo es completo. Y dile a tu corazón, como leemos en Hebreos 10, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Podemos tener esa paz de Jacob, porque Dios es Dios y Dios cumple sus promesas. Amén. El Señor bendiga su palabra.